Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación, Cristo Jesús esperándonos que vengamos a Él con un corazón arrepentido, humillado bajo la poderosa mano del Señor. El tema para compartir en la palabra del Señor es los beneficios de la misericordia del Dios Todopoderoso. La misericordia que triunfa sobre el juicio. La misericordia, un corazón de Dios movido a hacer al hombre una restauración, una salvación, una vida eterna. Salmo 36, verso 7. Dice lo siguiente: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y entonces dice, por eso, los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es venir, aun cuando somos pecadores, a perdonarnos. Si nos arrepentimos con un corazón sincero. El beneficio principal de la misericordia de Dios es la salvación del alma del hombre. Ciertamente, cuando el hombre está en angustia, puede venir al Señor. Dios Todopoderoso, Jesucristo que nació para salvarnos. Esa misericordia de Dios que se convirtió en amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice aquí otro beneficio de la misericordia: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida, y en tu luz veremos la luz. La misericordia de Dios, que triunfó sobre el juicio de condenación, porque cuando todos pecamos, hemos sido destituidos de la gracia de Dios, de la presencia de Dios. Ahora venimos a ser reconciliados a través de la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, para que Dios en su benignidad muestre su misericordia para con nosotros. Y nos levante del polvo y nos haga sentar a la mesa. Nos levante del muladar y nos limpie y nos dé vestiduras blancas, que son las acciones de los santos, porque Dios nos llamó para hacer buenas obras, no obras por las cuales nosotros vamos a recibir salvación, sino que nos llamó para que andemos en ellas después que nos ha limpiado con la sangre preciosa del Cordero. Un Cordero sin mancha, sin contaminación, que dio su vida por usted y por mí, y que nos limpia de todo pecado. Por eso dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y por esa razón los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y hay un consejo para usted y para mí, que está en Proverbios capítulo 3. Y nos enseña lo siguiente, hablando Dios a nuestra vida, tomándonos como hijos. Y nos dice en la palabra, capítulo 3 de Proverbios, verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Por qué?
porque tenemos que atarlas a nuestro cuello, escribirlas en la tabla de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que hallemos gracia, delante de Dios y buena opinión para con los hombres. Mi amigo, mi hermano, el beneficio de la misericordia de Dios, cuando nosotros la tomamos, la atamos a nuestro cuello, la hacemos nuestra, nos hace ver a nuestro alrededor y nos mueve el corazón a hacer lo recto delante de Dios para con el prójimo. Y podemos hacer misericordia cuando nosotros hemos recibido misericordia. Y la misericordia de Dios es que Él nos da el perdón, la reconciliación para con Él. Nos da una restauración en nuestra vida. Nos limpia de todo pecado. Nos hace sentar a su mesa y nos deleita con las grosuras de su casa. ¿Qué es esto? Las bendiciones que Él tiene para usted y para mí en una vida nueva, una vida recta, en un pensamiento renovado, en un corazón limpio, en unas manos que ahora pueden hacer lo bueno, trabajando con honestidad, viendo por los demás, viendo por los suyos propios, viendo por su mamá, por su papá, por sus hijos, por aquellos que tienen necesidad. Y entonces Dios en la misericordia pone misericordia en nuestro corazón. Y el beneficio de esta misericordia es que nosotros ahora podemos vivir una vida diferente, recta. Por eso no tenemos que olvidarnos de la ley de Dios. Tenemos que guardarla en nuestro corazón. Tenemos que escribirla. Y escribirla en la tabla del corazón significa que tenemos que aprender lo que significa misericordia. Proverbios capítulo 19 nos enseña lo siguiente, hablando también de este beneficio. Capítulo 19 de Proverbios, verso 22. Y ese es un beneficio de la misericordia de Dios. Dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Cuando nosotros con nuestro corazón disponemos a ayudar y perdonar y servir al prójimo, viene un contentamiento y una alegría que restaura este sentimiento que Dios puso desde los orígenes, el amor, la compasión, el hacer algo en buena obra para con lo que nos rodea, dejando el camino de perversidad, dejando la lengua mentirosa y dejando la ira y la contienda y viniendo al camino del Señor, porque es un camino de misericordia, de amor, de benignidad, de bondad. Un camino que está trazado para que caminemos en él en luz. Porque dice, en tu luz veremos la luz, la verdadera luz que alumbra el entendimiento del hombre. Proverbios capítulo 16 nos enseña lo siguiente. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Este es un grande beneficio de la misericordia de Dios, porque cuando venimos a Él, Él nos toma por hijos. Dice, ¿quién es el padre que a sus hijos no corrige? ¿Cuánto más Dios, que nos toma como hijos,
nos va a corregir, nos va a disciplinar, pero en amor, perdonándonos los pecados pasados, las detracciones, los insultos, aquello que ofendió, que dañó a nuestro prójimo. Y Dios nos perdona de acuerdo a como nosotros perdonamos. Porque ciertamente cuando Dios enseña cómo debemos de orar, en el Padre Nuestro dice, y perdónanos, Señor, nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que hacen mal. Mi amigo, mi hermano, juicio sin misericordia, dice la Escritura, se hará con aquel que no tenga misericordia. Pero cuando dice, hay misericordia en el corazón del hombre, la misericordia de Dios triunfa sobre el juicio que ya está dictaminado. Mi amigo, mi hermano, Jesús nos exhorta que tenemos que aprender lo que significa hacer misericordia. Mateo capítulo 9, en el verso 12. Y habla Jesús a los fariseos, cuando estos fariseos les decían a Jesús y le decían a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Estamos leyendo Evangelio según San Mateo capítulo 9. Y en el verso 12 dice Jesús, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La misericordia de Dios, la benignidad de Dios, nos guía al arrepentimiento. Porque ciertamente pecamos. Y cuando pecamos, estamos enfermos de pecado. Y este pecado hace que el cuerpo sufra, el corazón sufra, el corazón sea encadenado a un pecado pasado, a un pecado presente. Pero mi amigo, mi hermano, Cristo no quiere que vivamos de esta manera. Cristo quiere que vengamos a Él y seamos libres. Y la verdad nos hace libres. ¿Libres de qué? De las ataduras del pecado, de la esclavitud del pecado. Y nos hace ver en luz la misericordia que está destinada a nosotros en beneficio. Y entonces venimos a ser sanados. Por eso dice la Escritura que cuando Cristo murió, por sus llagas, nosotros fuimos curados y sanados. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea ver días buenos. Dice la Escritura, tal hombre debe de apartar su lengua del mal y su boca de no hablar engaño, de buscar la paz y seguirla, de hablar misericordia, de hacer misericordia. Tenemos que aprender de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Tenemos que tomar su yugo y su carga, porque su yugo es fácil de llevar y su carga es ligera. Y en la misericordia de Dios podemos nosotros vivir bajo la sombra de sus alas. Y entonces, mi amigo, mi hermano, la misericordia vendrá en nuestra retaguardia. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 23. El Salmo 23 nos enseña que el bien y la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa del Señor moraremos por largos días. Un beneficio, una bendición grande. Tenemos que aprender lo que significa el hacer misericordia.
Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, verso 36. Y nos habla lo siguiente. Del 35 al 36 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestar sin esperar de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué es la misericordia? Es amar a nuestros enemigos. Es hacer el bien sin mirar a quién lo hacemos. Es prestar cuando se nos pide prestado, sin esperar recibir nada a cambio. Es un grande galardón delante de Dios el hacer misericordia. Y cuando hacemos misericordia, entonces el beneficio es ser llamados hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Dios es benigno para con todos. Él no quiere que ninguno perezca. Dice que Él es benigno y misericordioso con todos aquellos que son aún ingratos y malos. Mi amigo, mi hermano, no hay justo, ni siquiera uno. Por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la presencia del Señor. Pero Cristo, reconciliando al mundo, vino y nos reconcilió con Dios y nos hizo ser aceptos por el puro afecto de su voluntad. Mi amigo, mi hermano, la misericordia de Dios tiene una bendición tan grande y una bienaventuranza que nos hace entender por qué tenemos que atesorarla en el corazón, atarla a nuestro cuello, vivirla. Mi amigo, mi hermano, Cristo Jesús hablándonos. Efesios capítulo 4 nos habla de la benignidad, de esta misericordia que tenemos que aprender. Capítulo 4, verso 32. Dice, en el 31 en adelante: quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. 6 cosas que no son agradables al Señor. Y dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La misericordia y el perdón vienen juntos. La misericordia de Dios y el perdón vienen juntos. Nosotros, si hacemos misericordia, tenemos que perdonar. Tenemos que dejar la ira y la contienda, la malicia, la maledicencia para con el prójimo. A veces pensamos como el viejo hombre que está contaminado y viciado. El que me la hace, me la paga. No, mi amigo, mi hermano. Cristo dice que tenemos que hallar misericordia de Dios, buscándole y perdonando, haciendo misericordia, orando por nuestros enemigos. Si tu enemigo te hiere en la mejilla derecha, ponle la izquierda. Si te pide que vayas con él 1 milla, ve 2. ¿Qué quiere decir? Que cuando te pida ayuda, dale ayuda al doble de lo que te está pidiendo. Cuando vea la necesidad y veamos a aquellos que están en necesidad, vayamos y demos la mano. Una mano amiga, franca, una mano que va a dar
y no a recibir, porque mayormente es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Mi amigo, mi hermano, la misericordia de Dios es de tal manera que nos enseña que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y si Dios es misericordioso, tenemos que ser misericordiosos. Si Dios da amor, tenemos que dar amor. Si Dios perdona nuestros pecados, tenemos que perdonar los pecados ajenos también. Aquellos que nos han hecho mal. Mi amigo, mi hermano, nosotros somos hijos del Dios viviente. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y leímos capítulo 4 de Efesios, verso 32. Santiago capítulo 2 nos enseña el grande beneficio de la misericordia de Dios. Capítulo 2 nos dice, verso 11 al 13. Porque Él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley de Dios. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad es la ley de la fe en Cristo Jesús. Dice, verso 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nosotros tenemos que dejar el adulterio, tenemos que dejar aquello que es pecaminoso y volvámonos a Dios y Él se volverá a nosotros. Busquemos a Dios y lo encontraremos. La palabra de Dios dice, el que temprano me busca, temprano me encuentra. El que ora a mí, yo le responderé. Dice la Escritura que cuando venimos a Cristo, por la misericordia de Dios manifestada, venimos a ser su especial tesoro. Y si somos tesoro en las manos de Cristo, nosotros ciertamente hemos sido lavados con la preciosa sangre del Cordero de Dios, que es sin mancha, sin contaminación. Mi amigo, mi hermano, tenemos que nosotros hacer misericordia, porque aquel que no haga misericordia no recibirá misericordia. Primera de Pedro, capítulo 1, nos habla lo siguiente del verso de Dios, del verso 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el beneficio es una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, una herencia inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Esta es la beneficencia, esta es la misericordia de Dios, este es el beneficio que Dios tiene para con nosotros. Que seamos guardados por el poder de Dios mediante la fe en Cristo, la fe que es ley, la ley de la libertad. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Tenemos que ser salvos de la ira, salvos por gracia. Por gracia sois salvos, dice la Escritura, y esto no es de vosotros, sino es poder de Dios, la dádiva de Dios. ¿Y por qué la hizo? Por su grande misericordia. Y dice la Escritura, en la cual vosotros os alegráis.
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. La misericordia de Dios va a triunfar sobre el juicio venidero, el juicio a las naciones, el juicio que se va a hacer contra aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús en su corazón, con aquellos que han tenido por poco la sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de los pecados del hombre. Mi amigo, mi hermano, hagamos un alto en el camino, tomemos una decisión, la decisión más importante en nuestra vida, el aceptar con todo nuestro corazón a nuestro Salvador, a la misericordia manifestada por Dios en la faz de Jesucristo, y en donde nosotros tenemos la reconciliación, la promesa, la esperanza de una vida eterna. Mi amigo, mi hermano, el fin de nuestra fe, dice la Escritura, es la salvación de nuestras almas. ¿Para qué? Para que nuestra alma no se pierda en el infierno, para que nuestra alma sea un alma redimida, edificada en la roca que es Cristo Jesús, la roca de los siglos. Venid a mí, dice Cristo, todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tomad mi yugo sobre vosotros y mi carga, llevadla, porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga ligera. Mi amigo, mi hermano, el beneficio de la misericordia de Dios es que triunfe sobre el juicio venidero. Este es su programa, Caminos de Salvación, y en el camino de salvación está la misericordia de Dios esperándonos. Sí, amén.